estoy cursando mi último año en la residencia de Medicina Paliativa del Dolor como subespecialidad y soy médico adscrito en el Hospital General de Occidente, también al Departamento de Medicina Paliativa del Dolor. De acuerdo. Ya llevas trabajando algún tiempo, ¿verdad? Tú tienes algunos productos tópicos, ungüentos, los usas específicamente para tratar dolores crónicos, ¿verdad? ¿Puedes hablar un poquito de Así esto? es. Sí, claro que sí. Hace mucho tiempo pues desarrollamos un cannabis tópico, digamos así. Obviamente lo hacíamos a base de productos que se extraían o que nos pasaban desde Canadá. Entonces, hacíamos unas pomadas, unos ungüentos para utilizarlo de una manera tópica para pacientes que tenían dolor, ya sea nada más regional o que no necesitáramos algún tratamiento sistémico o no tan fuerte, o que por alguna contraindicación, ya sea gastritis, insuficiencia renal, o que estén tomando medicamentos de los cuales no podemos estar dando más, o pacientes ancianos, pues desarrollamos este tipo de medicamentos que son tópicos para ayudar a ciertos padecimientos más que nada en la disminución del consumo sistémico de otro tipo de fármacos. Perfecto, perfecto. Oye, ¿nos puedes platicar un poquito de los resultados? ¿Cómo entraban los pacientes? ¿Qué expectativas tenían? ¿Salían con las expectativas satisfechas? Sí, así es. Fíjate que los productos tópicos, el cannabis en sí, tópicamente, pues actúa sobre los nociceptores en las aferentes primarias. Hablar de nocicepción no es hablar de dolor. Hablar de nocicepción es la entrada del dolor, es cuando se transduce un estímulo y realmente va a llegar al cerebro y nosotros lo vamos a interpretar como doloroso. Entonces, si nosotros inhibimos esa parte, hay muchas maneras, muchos mecanismos para poder inhibir la entrada del dolor hacia el cerebro. Una de estas es la manera tópica. Los pacientes, pues finalmente ellos, eh, cada vez es más los pacientes que no quieren consumir medicamentos orales o que les des un medicamento más hacia toda su arsenal de medicamentos que ya tiene. Así que lo que hemos tenido muy buenos comentarios y más que nada muy bien aceptado, ya que pues el cannabis, así como los opioides, pues todavía en nuestra cultura no están muy bien aceptados. Perfecto. No sé si nos puedan pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Bien, mira, o sea, yo sé que específicamente tu función o cuando entablamos un poquito de conversación al respecto, tenías ganas de desarrollar un protocolo de investigación para pacientes con dolor crónico, ¿no? No sé si nos puedas platicar un poquito de cuál es la definición de dolor crónico, qué parámetros o sea, qué parámetros hay dentro de los cuales sí se puede considerar como dolor crónico, no se puede considerar como dolor crónico y qué tipos hay, ¿no? Bueno, sabemos que hay neuropático, que hay, o sea, tú eres la experta. Uh-huh. Bueno, primero que nada hay que hablar de qué es dolor, ¿no? El dolor va a ser una experiencia tanto sensorial como emocional que es desagradable y va a ser asociada o similar a lo asociado a un daño tisular real o potencial. Eh, Esta es una experiencia que va a estar influenciada en diversos grados o factores, ya sea biológicos, psicosociales, sociales, psicológicos. Hablar de dolor crónico, entonces, no es nada más hablar de un, de un periodo, aunque realmente la definición como tal, pues va a ser la distinción entre esto que es dolor agudo y dolor crónico, que sí está basado en tiempo, pero lo que pretende es integrar desde el inicio del dolor hasta el patrón como de transición que el dolor agudo se hace crónico. Cuando el dolor agudo se hace crónico, Bueno, me cortó un poquito la transmisión, vamos a esperar a ver si nos... Ah, te cortaste poquito, Diana. No sé si puedas listo. terminar. Sí, me llegó una llamada.
Ah, Hablábamos perfecto. que el dolor crónico entonces es aquel que perdura después de 3 meses. Eso lo podríamos hablar como una definición que ya la Sociedad Internacional del Estudio del Dolor así lo propone. Y bueno, otro criterio que podemos hablar como dolor crónico es aquel que se extiende más allá de lo esperado de una lesión o de una curación de algo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en una apendicectomía, después de que le quitan el apéndice a un paciente, sabemos que todas las enzimas proinflamatorias y toda la cascada de la inflamación que sucede, pues es normal que el paciente tenga dolor, pero después de un cierto tiempo, este dolor debe de desaparecer. De Entonces acuerdo. esto puede volverse crónico y ahí es cuando podemos empezar a hablar de también cambios estructurales dentro de nuestra médula espinal, como dentro de nuestro cerebro, que ya es un poco más complejo, porque si bien sabemos que el dolor crónico tiene memoria, o sea, crea memoria, ¿sí? Nosotros cuando no tratamos un dolor agudo y lo dejamos que sea crónico, a pesar o sin que tengamos el estímulo doloroso, nosotros podemos tener el dolor porque se crea una memoria. Esa es la importancia por la cual es necesario no que un dolor no se haga de agudo a crónico. De acuerdo. Pues bien, mira, o sea, toda la mañana hemos platicado esto como un poquito mayor a detalle, cómo en realidad la literatura médica específicamente habla del tratamiento del uso de cannabinoides para tratar dolor crónico y no tanto como el agudo, ¿no? No sé si Así puedas es, elaborar. Sí, o sea, y eso tiene que ver específicamente pues por las condiciones que estás mencionando ahorita, ¿no? Y los moduladores de la inflamación. así es. Me, no sé si pudieras elaborarme un poquito, este, ¿qué harías en cuestión de utilizar CBD o THC o alguna combinación de los dos para tratar este tipo de cosas? Claro, claro. Bueno, el dolor crónico, como hablábamos, es un dolor difícil, ¿sí? Porque, como hablamos, es una experiencia completamente relacionada con un estímulo o algo físico y también algo psicológico y también social, que esto es distinto a lo que es el agudo. A la hora de nosotros hablar de crónico y querer administrar algún medicamento, tenemos que, si bien, ver al paciente integralmente. No podemos ver nada más, tiene cáncer, hay que darle dolor. Digo, hay que darle opioide o hay que darle CBD o THC. Hay que ver su entorno completo, porque los pacientes que tienen cáncer o los pacientes que cursan con algún dolor crónico, como, no sé, artritis reumatoide, van a tener factores que nos pueden que nos van a impedir que solamente un solo medicamento nos quite su dolor. Entonces nos echamos mano aquí de ciertos medicamentos como por ejemplo los cannabinoides. Bien. Eh, uh-huh. No, sí, sí, te escucho, disculpa, nomás puse. Sí, entonces es para utilizar cualquier tipo de cannabinoide, ya si bien la OMS como o cualquier literatura, si nos metemos más a lo que es dolor crónico, se, se basan en una escalera analgésica, en la cual se inicia con algunos coadyuvantes o analgésicos leves y de ahí se utilizan opioides más coadyuvantes y así nos vamos escalando. Aquí lo importante es que nosotros disminuyamos el consumo de medicamentos del paciente y a la vez poder coadyuvar y hacer sinergia con algunos otros medicamentos, como en este caso los cannabinoides. De acuerdo. No sé si me puedan pasar a la siguiente pregunta, porfa. Bien, o sea, estábamos platicando el otro día, pero de acuerdo con tu experiencia, tienes pacientes con dolor crónico todo el tiempo, yo lo sé, pero muchos de ellos ya llegan diciéndote que ellos solo se automedican, ¿no? Ellos están utilizando X o Y tratamiento con cannabis, algún gotero, alguna ungüento. ¿Puedes platicar un poquito de eso? Como, o sea, ¿cuál es el abordaje que le das a ese tipo de pacientes, etcétera? Mira, yo te voy a platicar un poquito desde que yo llegué a anestesiología. Me llamó mucho la atención el consumo que hay en la población mexicana de cannabis. Muchos lo usan recreativamente, definitivamente sí, y otros lo usan de manera medicinal. Ya entrando a algología, lo que es este dolor como tal, la subespecialidad, me doy cuenta que hay pacientes que la mayoría buscan alternativas.
El dolor es una experiencia que nadie quiere vivir y que aparte se asocia a tener una mala calidad de vida, a fin de cuentas. Entonces los pacientes van a buscar, si aunque tú les des o no les des alguna alternativa, ellos lo van a buscar. Muchísimos de nuestros pacientes llegan y nos dicen, me dieron esto, o este frasquito, o esta pomada, o este aceite, que si bien el tratamiento que hemos dado no, no han mejorado o que han tenido efectos con nuestro tratamiento, ya sea a base de opioides, y que cabo como entonces se justifica utilizar los cannabinoides. Finalmente es una herramienta más. Se necesita estandarizar demasiado, necesita estandarizar dosis para cada padecimiento, ya que pues cada paciente es diferente, ¿no? Sí. De acuerdo, mira, eso me lleva a mi siguiente pregunta. De todos estos pacientes con dolor crónico que llegan con medicamento pues no regular, ¿no? O sea, llegan con la pomadita, llegan con los goteros. Se En lo corta personal, poquitín. a ver, ¿ya me escuchas mejor? No te escucho. ¿Me escuchas tú? Sí, sí, yo sí te Perdón, Carlos. escucho. ¿Me escuchas tú? Sí, sí, yo sí te escucho, Diana. Sí, te escuchamos bien. Bueno, bueno. Fíjate que está teniendo problemas y ahorita en un momento regreso. No, yo no te escuché lo que me decías. A ver, vamos a darle unos minutitos. Listo. ¿Escuchan? Sí, ya, yo ya te escucho bien. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Yo lo escucho correcto, ahora sí. Ah, perfecto. Te preguntaba, de todos estos pacientes que llegan, que ya están utilizando ellos por su propia cuenta algún medicamento irregular, algún remedio, si has tenido alguna mala experiencia, o sea, que en realidad el medicamento que dicen que les dan a la hora de la hora no es lo que necesitan, o que tenga una dosis exagerada, o que tenga algunos efectos adversos. Fíjate que más bien los pacientes vienen en busca de apoyo por a buena o saben cómo tomar definitivamente o qué tipo de evento es o, que, o si es procedente o si personas que están haciendo casa y no nosotros dar aquí ciertos medicamentos se debe poder nosotros empezar a dar medicamentos para realmente ver su respuesta, experiencias que tienen todos los pacientes de cómo se toma, de qué tipo de cannabis necesita él, que si va a ser bueno, que si se va a hacer adicto, pero no he tenido yo ningún paciente algún efecto indeseable de lo que ha estado tomando o fumado en este caso, ¿no? Porque hay muchos pacientes que no vienen nada. Oye, Diana, no sé si me escuchas, pero yo creo que podrías apagar tu cámara, tal vez, para Yo que, sí. sí, yo creo que a ver si podemos mejorar un poquito la ¿Sí? conexión. Bien, disculpa, pero se está medio cortadito. Yo creo que va a ser la conexión de internet. Em,
Bien, mencionas un poquito la estandarización de los productos. ¿Me pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Este, mencionabas un poquito, me enseñaste el protocolo de investigación de tu tesis de medicina paliativa. Este, y me gustaría que pudieras abordar, si puedes, cuál fue tu decisión, por qué decidiste abordar medicina canábica, por qué decidiste tratar de meterte al tema de pacientes con dolor crónico e introducirles a este tipo de sustancias. Sí, fíjate que más que nada el interés es correlacionar tanto el uso de cannabis medicinal y el consumo de opioides y otros analgésicos para disminuir, porque muchos pacientes nos hablan de que disminuyen su consumo de opioides después de que empiezan a tomar o fumar cannabis. Pero esto no está estandarizado, entonces lo que queremos es especificar el porcentaje de población, número uno, que consume este tipo de cannabis medicinal, estimar también su frecuencia, correlacionarlo con el efecto analgésico aislado en comparación con, por ejemplo, el full spectrum, ¿no? Y el CBD puro. Otra de los intereses que tenemos es el correlacionar también el consumo de cannabis con la intensidad del dolor de cada paciente. O sea, en qué momento ellos consideran que es mejor o sí, es mejor que algún opioide o que algún AINE, ¿no? Y De acuerdo. estimar dosis también de cannabis para lograr respuestas analgésicas en el paciente y más que nada comparar la efectividad del cannabis junto con otros opioides y medicamentos. De acuerdo, así como tratar de hacer una sinergia, ¿verdad? Analgésica. Es correcto, es correcto. Bien, bien. ¿Nos puedes platicar un poquito al principio de la conversación estábamos platicando y estabas comentando cómo, a fin de cuentas, los cannabinoides, el cannabis como tal, es más inocuo para las personas. Y hay personas que tienen contraindicado el uso de específicamente AINES y COX-2 y también, pues obviamente, de opioides. La idea de los opioides es tratar de retirarlos del paciente lo más rápido que se pueda, ¿no? Entonces, Así es. me gustaría que pudieras platicarnos un poquito de este tema, decirme qué tipo de pacientes tienen contraindicados medicamentos analgésicos que requieren analgésicos de forma forzosa, y no sé, o sea, que puedas divagar un poquito con este tema. Claro, pues yéndonos desde el principio, pues por ejemplo el paracetamol, sabemos que no lo podemos utilizar en ciertos pacientes, como por ejemplo con enfermedades hepáticas. Ahí está contraindicado, que es una de las primeras líneas, ¿no?, de tratamiento y como un gran coadyuvante. Inclusive el paracetamol, hablando un poquito de su proceso farmacológico y su mecanismo de acción, necesita eh, del CB1, de este receptor para actuar. Indirectamente actúa sobre el sistema endocannabinoide llamado. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Disculpa, hay poquitos errores técnicos, pero está saliendo bien. Entonces, a ver, eso, estás comentando que el paracetamol como tal tiene un efecto en los receptores CB1. Así es. Uno de sus efectos también es actuar indirectamente en el sistema endocannabinoide. De Por lo acuerdo. tanto, pues es una manera buena que nos ayuda. Hablando de los efectos adversos, pues no se recomienda en pacientes hepatópatas. Por ejemplo, si vamos a los AINES, a los AINES, tanto COX-1 como COX-2, pues vamos a tener que no se debe de dar más de 10 días, por ejemplo, porque pueden causar daño renal. Y Obviamente, cardiotóxicos. cardiotóxicos, claro, y también Ajá. en ciertas enfermedades cardíacas, ¿no?, que están Ujú. contraindicados. También en enfermedades hematológicas. Y luego vamos a tener también los opioides, que si bien no siempre son bien tolerados, obviamente van a tener efectos de náusea, vómito, de cefalea inclusive. El tramadol, que es uno de los opioides débiles que más utilizamos, pues tiene sus
contraindicaciones, no debe de darse en pacientes que tengan convulsiones, en niños no es lo más recomendado. Por ejemplo, la buprenorfina, que es un opioide más fuerte, su indicación más bien es el indicado en insuficiencia renal, es el que usamos para los pacientes con insuficiencia renal, ya que, por ejemplo, la morfina tiene ciertos metabolitos que no pueden eliminarse y se acumulan en sangre y eso nos puede dar una toxicidad. De acuerdo. Mira, de hecho, es curioso que menciones esto porque hasta ahorita el tema de hoy ha sido cómo el efecto séquito o la combinación entre cannabinoides puede disminuir la dosis del medicamento y esto puede hacer que sea todavía más inocuo. De no ser así, muchas veces en el tratamiento como del dolor crónico, cuando se manejan epilepsias refractarias, el CBD a macrodosis, y sobre todo si es aislado, si es único, está como obligado a que en las consultas tengas que solicitar unas pruebas de función hepática porque también llegan a tener pues metabolismo en el CYP 450, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy, mi pregunta es, o sea, además de que se sabe que el THC ayuda muchísimo más al dolor crónico, existe una ventaja, ¿no? O sea, existe una ventaja de que sea efecto séquito porque puedes disminuir la dosis, ¿no? Hay una mejor tolerancia al medicamento una vez que disminuyes la dosis, ¿no? Así es, justo hablando, por ejemplo, de los efectos adversos que tienen los opioides, que son las náuseas, el vómito, mareo, somnolencia, sequedad de boca. Más que nada en las náuseas y el vómito, pues tenemos los cannabinoides, que son también una línea de tratamiento por ejemplo, náuseas relacionadas con las quimioterapias y nos pueden ayudar no nada más a disminuir el consumo de opioides para dolor, para un efecto analgésico, ya que hacen sinergia y le ayudan al opioide a hacer mejor, digamos así, su trabajo y tener una mejor respuesta analgésica. Y aunado a esto, pues nos puede ayudar mucho también a las náuseas y el vómito, utilizándolo como de esta manera, cosa que el opioide no tiene. Oye, y en el momento de tratar de destetar a los pacientes de opioides, ¿crees que pueda ser un buen medicamento de transición? Sí, sí, claro que sí. Sí puede ser un gran medicamento de transición. Habría que hacer algunos estudios sobre ver dosis y de qué manera poderlo escalar, ¿no? Para ayudar a esto, inclusive en personas con adicción o tolerancia a ellos. De acuerdo. Muy bien. ¿Me pueden pasar a la siguiente pregunta, por favor? Bien, ya mira, ya estas son más facilitas, son más cortas. Me gustaría que trataras de elaborar así, pues más bien tu opinión personal. Pero si pudieras tener acceso a dosis estandarizadas, a fórmulas estandarizadas con permiso de Secretaría de Salud de CBD, THC, Full Spectrum, etcétera, ¿tú las utilizarías? Sí, o sea, ¿y cómo las utilizarías, pues? Sí, definitivamente, como hemos estado hablando, Carlitos, pues aquí lo importante es que no se estandariza, ¿no? Los pacientes no saben lo que están tomando, no sabemos exactamente qué es o qué tipo de cannabinoides tiene, qué tanto de concentración de THC, de CBD, y eso nos obstruye, ¿no? A nosotros como médicos, una buena terapéutica, darle seguimiento, poder avanzar con ellos en el tiempo para evitar que el dolor sea o más crónico o más intenso. Definitivamente, claro que lo más importante es que se establezca medicamentos de tanto puro CBD o CBD con THC o el full spectrum, ¿no? Que es el que pues, tiene pues todo el tipo de cannabinoides. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal también para poder hacer investigación, que es lo que más estoy interesada, ¿no? Para De poder acuerdo. ayudar más que nada en la población mexicana, porque pues tenemos estudios de otros países y pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo la Tenemos, epigenética del mexicano que cualquier otra población. sí, exactamente, o sea, más bien es eso también. Tenemos una muestra muy diferente de pacientes, la población mexicana,
a la que se ve, por ejemplo, en Europa, donde se está haciendo ese tipo de estudios, o en Canadá, ¿no? O sea, sobre todo nada más viendo las tasas, los porcentajes de enfermedad metabólica, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos como hacer investigación mexicana para mexicanos, ¿no? Así es. Un poquito de la premisa, ¿no? No sé si me pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ujú. A ver, pues mira, la puedes leer bien. Existen casos de dolor crónico que se pueden manejar de forma exclusiva con cannabinoides y mencionaste mucho la terapia pues como coadyuvante, ¿no? Entonces, no sé Así si, es. ya sé que ya hablamos de esto, pero hay que reiterar ahí los puntitos, por favor. Aquí es importante hablar que la terapia exclusiva para manejo de dolor con cannabinoides no está bien establecida, ya que los pacientes pues tienen diferentes padecimientos. Donde más se utiliza el cannabinoide aislado es como por ejemplo para, como les decía, náusea y vómito, en nuestro caso, asociado a quimioterapia, y buscando ese efecto, ¿no? Ese efecto antiemético, pero en dolor no nos vamos directamente a puro cannabis, ya que como comentamos, no tenemos un buen estándar y hace falta estudios, definitivamente hace falta estudios para que si en caso de que esto fuera viable, pues se necesita estandarizar definitivamente. Y sí, definitivamente con los cannabinoides y cualquier otro analgésico nos va a potencializar, aunque redundemos un poquito en el tema, pero esto es algo que se ve en todos los pacientes que lo consumen, inclusive los que lo utilizan de forma lúdica y que tienen dolor y que no lo usan para eso, pero lo usan de forma lúdica y te lo dicen. Eso, a mí se me disminuye el dolor, o se me disminuye la náusea, o se me disminuye el estrés, ¿no? Que está asociado también, que el estrés está asociado completamente al dolor también. Oye, tal vez te aviento una pequeña bola curva, pero no, es completamente de tu departamento. Este, Hay muchos artículos que dicen que las personas que usan THC de forma lúdica, que consumen, que fuman marihuana, son altamente resistentes al propofol. No sé si pudieras platicar de eso, si tienes alguna experiencia de pacientes que les tienes que dar mayor dosis para poderlos sedar. O sea, si te ha tocado vivir algunas de esas experiencias. Bueno, Diana, La estamos perdiendo. me salió ahorita que se conectó en otra. ¿La puedes buscar, Oscar? Me salió como que Sí, ya se la conectó. encontré. Listo, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Entonces te comentaba, o sea, he visto varios artículos que mencionan que las personas que usan THC de forma lúdica, que fuman marihuana, pueden llegar a generar una tolerancia al propofol y que es mucho problema porque muchas veces tienen que aumentar muchísimo la dosis ustedes, los anestesiólogos, para poder sedar a pacientes que consumen este tipo de sustancias de forma crónica. No sé si has tenido alguna experiencia con esto, si has tenido alguna anécdota de algún paciente. Sí, mira, fíjate que me acuerdo perfectamente de, no nada más el propofol, también las benzodiazepinas. Es Tienen verdad. una alta resistencia, literal, y tolerancia a las benzodiazepinas y a los hipnóticos como el propofol. Ujú. Inclusive nos hace un efecto paradójico, ¿no? Pueden, en vez de ayudar a sedarlo a un paciente consumidor de THC, ya que pues, es un psicoactivo, Ujú. a veces nos puede dar este efecto paradójico que a la hora de nosotros administrar una benzodiazepina, en este caso el midazolam, en vez de darnos el efecto sedante que buscamos, nos da un efecto completamente de euforia, de alteración. Hasta manía, Inclusive, ¿verdad? así es, y hasta manía. Con el propofol definitivamente sí hay una correlación completa también con que debemos de aumentar
Qué difícil. ¿Me escuchan? Sí, ya. Perdón, es que estoy en mi celular y me llegan llamadas. Está bien, está bien. Les decía que sí, finalmente el Propofol, que es un hipnótico, nos causa mucho conflicto, no nada más con el Propofol, sino con las benzodiazepinas y con cualquier otro opioide, ¿eh? Bien. ¿Sí? Mira, en ese caso, o sea, mi siguiente pregunta sería, qué opinas de la legislación lúdica? O sea, ¿tú crees que puede llegar a ser problemático que tengas una muestra de pacientes que sean consumidores muy frecuentes a la hora de que necesiten alguna intervención quirúrgica, por ejemplo? Sí, definitivamente nosotros cuando hacemos un interrogatorio previo a una cirugía que se trata también de consumo, ¿no? Que se ha consumido alcohol o se ha consumido algún tipo de sustancia ilícita como alguna droga. También preguntamos sobre la marihuana. Eh, no nada más nos causa un efecto paradójico con los medicamentos, como ya lo platicamos, sino también a la hora de nosotros ¿Me escuchan? Sí, Listo. La vía aérea, al final de cuentas, nos aumenta mucho las secreciones bronquiales, las secreciones tanto en nasofaringe, lo que nos puede hacer un laringoespasmo, ¿no? Entonces, sí, en estos pacientes que son consumidores de cannabis es muy importante tener siempre como con mucho cuidado, poder secar secreciones, aspirar, justo antes y después de intubar a los pacientes en una anestesia general. Y lo hemos visto en infinidades de pacientes como también es más difícil la mecánica ventilatoria, ya que también se asocia pues a un daño, ¿no? Alveolar, el consumo inhalado, más que nada combustionado. de acuerdo. ¿Me pasa lo siguiente, Oscar, por favor? Bueno, esta ya la abordamos un poquito, pero no sé si quieres recalcar algo de cómo podemos desapegar a los pacientes de opioides con el uso de cannabinoides. Yo sé que muchas veces es por dolor crónico, es como empieza la adicción a algún u otro opioide, ¿no? Pero posteriormente, pues se genera una dependencia y a la hora de removerlos a los pacientes de los opioides, pues pueden llegar a tener varios síntomas de abstinencia bastante severos. No sé si puedas abordar un poquito de como los mecanismos y cómo puedes ayudar a los pacientes a retirarlos. Y así. Bueno, los cannabinoides sabemos que también tienen un efecto de placer, ¿sí? Y el efecto de placer es muchas veces lo que hace que los consumidores la busquen, ¿no? Los consumidores lúdicos. Por otro lado, los opioides también tienen este mismo efecto. En sí, la morfina es un medicamento, un opioide que nos causa un efecto de placer que al final, a veces a la hora de estar retirándolo o de estarlo destetando al paciente del opioide, a pesar de que ya no tiene dolor, buscan este efecto de bienestar, de un poco de euforia. A veces son pacientes con cáncer o pacientes que también lo necesitan, ¿no? Este placer de sentirse más alegres. Y por supuesto que aunado a que los cannabinoides también nos pueden ayudar a este efecto, nos pudiéramos ayudar a reducir el consumo del opioide o los miligramos o ir reduciendo poco a poco los opioides para empezar nosotros a dar de alguna manera algún estimulante a su cerebro o a esta búsqueda de placer por medio de estos cannabinoides, que sería uno de los efectos buscados para evitar la tolerancia y la dependencia. De acuerdo. Oscar, ¿me haces paro? Bueno, otra vez comentando lo mismo, ¿no? ¿Existen algunas exclusiones particulares para el manejo del dolor crónico con opioides? O sea, la pregunta es un poquito como, ¿cómo podemos hacer para que los pacientes traten, o sea, para tratar de retirarles los opioides lo más fácil que se pueda, lo más rápido que se pueda? Y sí,
los cannabinoides pueden funcionar para poder hacer esa transición literalmente una semana después de salir del hospital y no tener que resurtir su receta, pues. Los opioides en sí no, dependiendo del tiempo en el que se dan, a veces se puede retirar abruptamente sin ninguna complicación, sin síndrome de abstinencia ni nada de esto. Pero cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros damos un opioide y estamos buscando un efecto y queremos, ya llegamos a este efecto máximo, nosotros empezamos a titular poco a poco, porque cada paciente es diferente. Empezamos en dosis bajas y empezamos titulando. Esto titular significa irnos para arriba, escalonando. Poco a poco le decimos a los pacientes que se tomen tantas veces la morfina, por ejemplo, una tableta de 30 miligramos de morfina cada 8 horas. Y si a pesar de esto el paciente tiene dolor, se le va a dejar rescates, que es de que okay, en caso de que tú tengas dolor, te vas a tomar media tableta, por dar un ejemplo, y usted me va a decir a la semana al día, perdón, cuántas tabletas se tomó, y así nosotros vamos a empezar a titular, ok, necesitamos subir el opioide, necesitamos bajarlo, porque también pueden empezar efectos adversos. Así es como nosotros a grandes rasgos hacemos la titulación de opioides. Y a la vez es de la misma manera en la que nosotros vamos disminuyendo el consumo de ellos, ¿sabes? Es escalonadamente y es poco a poco. Y el empezar a dar nosotros en este aspecto cannabinoides, pues sería lo ideal, que el cannabinoide nos ayudara a que no fuera tan dependiente e inclusive a evitar que pudiera tener este síndrome de abstinencia de cortarlo abruptamente. De acuerdo. Pues Dianita, no sé si quieras agregar algo. Yo sé que estás muy ocupada, yo sé que ahorita te tomaste el tiempo, pues nada más para poder estar aquí y para poder ayudarnos a despejar algunas dudas, pero si te gustaría agregar algo, si te gustaría dejar un contacto para la gente que te está viendo, pues el micrófono es tuyo. Sí, claro que sí, pues ahorita les paso mi contacto ahí en el chat. En nombre, agradecerles a ustedes. Aquí estamos a la orden, tanto en el Civil Viejo como en el Hospital HGO. Bienvenidos todos. Si necesitan tienen alguna duda o si tienen interés o consumen algún opioide o consumen cannabis para el dolor y están interesados en ser parte de una investigación, pues adelante, ¿no? Se les invita a todos a eso y pues aquí Oye, estamos. rápido, me surgió una duda. Esta es una duda personal, yo sé que probablemente no tenga una respuesta, pero si hubiera un paciente que tiene uso recurrente lúdico de cannabinoides y tiene una cirugía programada, ¿tú les recomiendas alguna forma de suspenderla para que puedan tener una mejor anestesia a la hora de su intervención? Sí, por supuesto que hay que disminuirlo, no disminuirlo, hay que suspenderla. Lo mejor es mínimo 10 días mínimo y lo mejor y lo ideal sería un mes. Y eso también hablamos del cigarrillo como tal, De porque la acuerdo. combustión, no, número uno, nos afecta a la cicatrización, ¿sí? Y ahora hablando específicamente de cannabis, volviendo un poco al tema de lo que es la vía aérea, la hipersensibilidad que esto crea, digamos que queremos llevar al paciente lo mejor posible a la sala, ya que el paciente que es selectivo y no es de urgencia, pues tenemos todo el tiempo para llevarlo lo mejor posible a la sala. La anestesia, como bien sabemos, pues no cura, ¿verdad? No va a curar, no cura absolutamente nada, simplemente ayuda a que se pueda hacer una cirugía. Entonces, nuestros medicamentos que nosotros ponemos, pues causan en sí reacciones. Y si nosotros consumimos cannabis, consumimos alcohol, o consumimos, no sé, cigarrillo, pues tanto nuestros alveolos, nuestros pulmones y toda nuestra vía aérea se ve afectada. Y los anestésicos lo que hacen es suprimir la conciencia. Y la conciencia es este reflejo que podemos tener ante pues el medio ambiente, el estímulo. Entonces, si tú no tienes esta respuesta de defensa y aparte tú estás consumiendo cannabis, pues eres más propenso a tener una complicación en la vía aérea y esto puede ser pues hasta fatal.
De acuerdo. Pues con esa nota, de mi parte ya sería todo. Si tienes algo último que quieras agregar. No, pues les digo un abrazo, gracias por la invitación. A ti, Carlitos, un gusto otra vez verte. Y nada, aquí estoy, lo que necesiten. Perfecto. Pues adiós. Nos vemos pronto, Diana. Sal y vale. Vale. Que estén muy bien. Muy bien.